día de hoy. Entonces vamos a cerrar como este ciclo teniendo como un paneo, un mapa general de lo que se concibe ahora como etnopsicología o etnopsicología aplicada, que en realidad es una disciplina que es muy abstracta. En realidad es más bien una conjunción de diferentes disciplinas y de diferentes formas como de ver el mundo y de relacionarse con el mundo, que apenas en este momento está como empezando como a consolidarse de una manera diferente. Y posteriormente vamos a hablar de lo que será lo que es y lo que ha sido y lo que es hoy en día la psicoterapia y la medicina psicodélica y todos estos hallazgos que desde la ciencia, desde hace más o menos 50 años más y las últimas 2 décadas, que ha habido pues como una explosión de estudios científicos a nivel neurocientífico, neuropsicológico y psiquiátrico, que están, digamos, rompiendo con ciertos estigmas a nivel académico, a nivel social también, y se está, digamos, como configurando como una alternativa posible de tratamiento psicoterapéutico. Entonces, bueno, para no dar más alargue, la idea es que vamos a tener entonces estos 2 bloques y al final vamos a tener pues intervenciones para que ustedes puedan dar como sus observaciones, sus puntos de vista, sus preguntas, sus aclaraciones, correcciones en caso de que haya también. Y bueno, entonces comencemos. Espero que no los vaya a aburrir mucho esta primera parte. Quisiera hablar entonces de la etnopsicología, ¿cierto? Es una disciplina extraña, una mezcla diferente de lo que se concibe como lo cultural y lo mental, ¿cierto? Por eso, digamos, las charlas tienen ese ciclo, ese nombre, mente, cultura y enteógenos. Básicamente es una disciplina que engloba estos 2 macroconceptos de la mente y la cultura, que son conceptos totalmente difíciles de asimilar, de definir, ¿cierto? Y que hay múltiples, digamos, escuelas y corrientes de pensamiento filosófico y académico que los trata. Pero entonces quisiera empezar con unos antecedentes. Los antecedentes de la etnopsicología están principalmente los más antiguos en los estudios de la antropología clásica. En la antropología clásica, principalmente, digamos, estos 2 señores decimonónicos de finales del siglo XIX, ellos fueron o son catalogados como los padres de la antropología como disciplina académica y científica. Y tenían una escuela de pensamiento, formaron una escuela de pensamiento que es la del evolucionismo cultural, que básicamente es como una especie de extensión del evolucionismo biológico darwiniano a las esferas de las realidades sociales y culturales, ¿cierto? Se trazaba un esquema en este sentido, pues estos señores de la alta sociedad europea, de la alta civilización, trazaron un esquema de evolución lineal de las sociedades a partir de lo que, digamos, algunos antropólogos lo llamamos como antropología de escritorio, es decir, a partir del análisis de un montón de documentos, de crónicas y de etnografías hechas por militares, por conquistadores de diferentes sitios del mundo, sin salir efectivamente, digamos, de sus escritorios, y trazaron ese modelo en el que habían básicamente 3 estadios de evolución de la racionalidad y de la humanidad, entre salvaje, barbarie y civilización. Salvajes, todas aquellas etnias o grupos étnicos, incluso el concepto de raza empieza también a surgir en este momento, y es como un mecanismo a partir del cual pues, la ciencia misma de esa época trataba de validar y de poner por encima la civilización europea sobre las demás razas, ¿cierto? Que es un concepto que obviamente a nivel biológico no opera en la humanidad, sino que es más un dispositivo de control sociopolítico desde la academia. Entonces ellos, los salvajes, esas razas, esas etnias aisladas que han crecido, digamos, dispersas por todo el mundo, no han logrado superar su nivel de su prerracionalidad o irracionalidad, viven en un pensamiento mágico religioso que no les ha, digamos, dado respuesta lógica, positivista o, digamos, analítica frente a la vida, ¿cierto? Otro estadio que es el de la barbarie, en donde, digamos, ya hay un manejo de técnicas
más avanzadas, digamos, de la metalurgia, por ejemplo, o de la agricultura, pero que siguen, digamos, anclados en unos mundos míticos y prelógicos y mágicos, y ya está pues la civilización europea como la cúspide de esta pirámide hacia la que todas las sociedades deben evolucionar. Entonces las demás sociedades están, digamos, ancladas a ese pasado, no han podido superar esa esfera. Europa en este momento estaría, digamos, como la cúspide de la cima y como el modelo de sociedad al que debería llegar la humanidad, ¿cierto? Aparece entonces otro señor, ya a principios del siglo XX, llamado Franz Boas. Él era físico y geógrafo alemán, se fue para Norteamérica, se volvió antropólogo y le quiso dar un giro a todo esto. Se dio cuenta que obviamente todo este esquema evolucionista era totalmente eurocéntrico y que eso no era así, y que estas comunidades particulares tienen unas historias y unos procesos culturales que las han llevado a ser lo que son y que son sumamente complejos. Entonces, digamos que este señor, considerado, digamos, como uno de los grandes antropólogos de la historia, y que a pesar de que algunas de sus postulaciones, pues como teóricas, son, digamos, criticables o cuestionables, básicamente a partir de él la antropología da un vuelco, porque ya lo que busca es ir a cada lugar, conocer las características propias de cada comunidad, de cada cultura, aprender el lenguaje, y a partir del estudio, digamos, minucioso y detallado de lo que es esa cultura en particular, poder, digamos, ahí sí hablar de lo que vendría a ser esa mentalidad primitiva, que es como el concepto que se mantenía como en boga en esa época, la mentalidad primitiva o mentalidad salvaje. En ese sentido, este señor, por ejemplo, cuestionaba los estudios de estos otros dos señores, porque los decía, pues es un método comparativo hecho desde un escritorio en donde está comparando cosas que no son comparables por sí mismas, y que en realidad el detalle importante está en que cada cultura tiene un proceso histórico particular que ha llevado a que sea lo que es en este momento, y que es allí donde se debe centrar pues como el estudio de las mentalidades primitivas. Posteriormente, bueno, hay otro antropólogo ya también de principios, mediados del siglo pasado, Bronislaw Malinowski, que tenía, digamos, una perspectiva más funcionalista y mucho más anclada al estudio de casos etnográficos, ¿cierto? Entonces es conocido porque estuvo en las Islas Trobriand, que quedan en Melanesia, durante muchos años, haciendo investigación etnográfica, empírica. Decía que uno no podía hacer una buena etnografía de una comunidad indígena si no estaba por lo menos un año con ellos conviviendo y aprender el idioma. Y digamos que en esta época estaban empezando a surgir pues algunos de los textos también de Sigmund Freud, textos que eran más de carácter antropológico, como Tótem y Tabú, como El malestar de la cultura. Y este señor pues trata como de ver a partir de la lupa de estos hallazgos del psicoanálisis el comportamiento sexual de los indígenas de las Islas Trobriand, por ejemplo, pero sin llegar como nunca como digamos, a un hallazgo que en realidad fuera como, como importante. Pues siempre fue como visto como el funcionalismo, que es su corriente teórica, es algo como tan obvio, entre comillas, que no tenía como ese peso teórico que las otras escuelas antropológicas sí tuvieron. Y bueno, está también este otro señor, Lucien Levy-Bruhl, que tenía una hipótesis muy interesante sobre la mentalidad primitiva también. Él decía que los indígenas o las comunidades pues como tribales y étnicas estaban ancladas también en una mentalidad prelógica, pero la característica principal de esta mentalidad prelógica es que ellos tienen una participación mística con el mundo. Entonces acá este señor da las bases, digamos, antropológicas y filosóficas para que muchos movimientos posteriores, indigenistas y nueva era, puedan, digamos, tomar de ahí como esa visión de lo indígena como algo que está unido a la naturaleza, que no separa su yo de la naturaleza, sino que vive en una profunda participación mística con todos los fenómenos de la realidad,
pero pues seguía pensando que eso era una escala que se debía superar y que luego llegaba el positivismo y la racionalidad, el pensamiento analítico, a superar esa primera etapa de pensamiento místico, prelógico que él supondría. Bueno, otros antecedentes, ya digamos más en la primera mitad del siglo XX, están anclados a lo que fue la Escuela de Cultura y Personalidad. Es una escuela teórica que nace con unos antropólogos que eran discípulos de Franz Boas. Tuvo, digamos, como tres fases como reconocibles. Es una escuela que todavía, pues como en la actualidad, sobre todo desde la psicología cultural y la psicología social, pues ha tenido mucho peso, pero que también se queda, digamos, en ciertas cuestiones un poquito más como especulativas. Entonces, en esta primera fase, que está, digamos, reconocida por estas dos mujeres, Ruth Benedict y Margaret Mead, se comienza entonces a meter como todo el lenguaje psicológico a la antropología, ¿cierto? Ya no se está hablando tanto de cambios sociales o de transformaciones culturales, sino que ya se empieza a darle peso al individuo dentro de su marco cultural, ¿cierto? Entonces ahí ya se empieza a buscar cómo, por ejemplo, se configuran y se conforman la personalidad de los sujetos en cada cultura. Y se dice que estas personalidades están, digamos, ancladas a un patrón. Entonces hay por ejemplo, un libro de Ruth Benedict que en español se llama El hombre y la cultura, que nos habla de cómo tres sociedades diferentes en tres lugares diferentes tienen diferentes modos de ser, de comportarse, de personalidad, porque tienen tres patrones diferentes, o porque básicamente, bueno, no, tienen dos patrones diferentes. Unos son apolíneos, que viene, digamos, toma esta categoría de Nietzsche, y es como tratan de vivir como su ritualidad y su espiritualidad de una manera tranquila, de una manera como sobria, mientras que hay otras que son dionisíacos y que están, digamos, más caracterizados por ser un patrón de exaltación de los sentidos, de efervescencia, de frenesí, ¿cierto? Entonces empieza a comparar como rituales de estas tres comunidades para poder decir, estos son los patrones que hay, y según esos patrones, que son configuraciones culturales, la personalidad de cada uno de los individuos desde que es niño crece, digamos, siendo de esta manera. Entonces esta es, digamos, la primera fase de esa escuela de cultura y personalidad. La segunda fase ya está más influenciada por los textos de Sigmund Freud, es una fase más freudiana. Se trata de nuevo de meter como el psicoanálisis dentro de la antropología. De hecho, el psicoanálisis ha tenido mucha influencia en la antropología en muchas de sus escuelas, y en estos primeros, digamos, estudios o hallazgos se piensa pues como que habían como dos posturas como casi que dispares. La primera nos hablaba que básicamente los postulados del psicoanálisis eran universales. Entonces se trataba de mirar, por ejemplo, cómo el complejo de Edipo podría presentarse en todas las sociedades sin necesidad sin importar las diferencias culturales que habrían en todas las sociedades. Se presentaba el complejo de Edipo, y a partir de la resolución que cada cultura le daba a ese complejo de Edipo es que las culturas como construían sus personalidades y sus formas pues como de relacionarse con el mundo. Mientras que habían otros que decían, como Abraham Gardiner, que lo que había básicamente era una personalidad base, que estaba en medio entre dos instituciones, las instituciones primarias y las secundarias. Las primarias son todas aquellas que están relacionadas como con las necesidades, digamos, más biológicas y más inmediatas, ¿cierto? De salud, de protección, de perpetuar la vida, de vivienda, mientras que ya las otras son, digamos, instituciones secundarias que ya lo que dan es otras formas de ver el mundo. Entonces, en esas instituciones secundarias estaría, por ejemplo, la religión, los sistemas políticos, las formas económicas, etcétera. Y en medio de estas dos pulsiones, de estos dos grandes bloques de instituciones primarias y secundarias, se consolidaba una estructura de personalidad base
a partir del lenguaje, ¿cierto? Y es una cosa que no es una después de la otra, sino que se da como en un diálogo se me fue la palabra en ese momento, pero bueno, me entendieron, ¿cierto? En un diálogo dialógico entre estos dos esquemas, entre la resolución de las necesidades básicas y entre los esquemas de pensamiento más complejos. En una tercera fase, la Escuela de Cultura y Personalidad, ya digamos que más a mediados del siglo pasado y tirando más hacia vuelve como a un punto más positivista, trata de darle más peso a las cifras, a la metodología estadística, al método cuantitativo, empieza a buscar también como los hallazgos de la psicología conductual y cognitiva del momento, y digamos que lo que busca es que la antropología sea una ciencia positiva, porque se veía que estaba como tomando un rumbo diferente, como un rumbo más hermenéutico, más filosófico. Y vuelve de nuevo al método de comparación transcultural, que es, digamos, el mismo que hicieron los primeros evolucionistas, pero con la excepción de que estos ya estaban, digamos, basados en datos etnográficos mucho más concretos y obtenidos en campo, ¿cierto? Que era, digamos, lo que los primeros evolucionistas no tuvieron. Y a partir de eso, entonces, este señor fue como el exponente de este nuevo movimiento, o esta variación del movimiento de cultura y personalidad. Habla que se ha venido centrando la cultura y la personalidad en el estudio del individuo. Se psicologizó la antropología prácticamente, y se estaba mirando, era que solamente como cuáles eran esos funcionamientos psíquicos internos, esas pulsiones, todo eso que está dentro de la subjetividad del individuo, pero no se estaban teniendo en cuenta los factores externos, ¿cierto? Entonces este señor vuelve otra vez a darle peso a esa parte contextual a través, por ejemplo, de la influencia de los procesos sociodemográficos, socioeconómicos, de las variaciones climáticas, y en ese sentido, digamos que se ha concebido que tenía una perspectiva más materialista de la escuela de cultura y personalidad, y digamos que pudo cimentar pues ahí como unas bases para lo que fue después la escuela del materialismo cultural. Bueno, y paralelamente se estaba haciendo, digamos, otra escuela y otra corriente de pensamiento que sería denominada la etnopsiquiatría. La etnopsiquiatría europea nace básicamente en Francia. El mayor exponente pues ha sido Georges Devereux, y básicamente también ha sido una asimilación de las teorías psicoanalíticas dentro del mundo de la etnología y de la antropología. Pero acá sí centrado más exclusivamente a lo que son las formaciones psicopatológicas en diferentes culturas. Incluso de aquí entonces empiezan en este mismo época a salir entonces lo que sería la psiquiatría transcultural, a la psiquiatría cultural, y lo que se conoce ahora como los síndromes ligados a la cultura, que hasta en el DSM tienen, digamos, un apartado, que son enfermedades mentales que dan particularmente en ciertas culturas, ¿cierto? Hay varios ejemplos, pues, como de estas enfermedades que este psiquiatra y antropólogo trata, pues, como de estudiar, pero lo trata de estudiar a partir de un enfoque muy, digamos, muy propio, muy específico, que es el enfoque metacultural. Él dice, un psiquiatra que se mete a una cultura a estudiar cuáles son sus psicopatologías y sus formas de curarse mentalmente, lo que está haciendo es una psiquiatría intercultural. Pero un psiquiatra que lo que hace es que toma las categorías universales de la cultura, es decir, ver la cultura como algo que es transversal y que es, digamos, compartido por todo el ser humano, no desde lo más particular, sino otra vez de nuevo como a esas universalidades. Desde allí es que ya podemos comenzar a entender esos trastornos y comenzar a resolverlos. Entonces, básicamente, la etnopsiquiatría se convirtió no solamente en un modelo o en un enfoque teórico, sino que se convirtió en una forma de psicoterapia específica, que es muy curiosa porque es una forma de psicoterapia que nace dentro de Occidente, pero para poder
tratar de resolver todas esas inquietudes psíquicas y todos esos problemas mentales de comunidades que no son occidentales. En este sentido, pues este etnopsiquiatra trabajó, por ejemplo, con chamanes Mojave y con algunos chamanes de Sudáfrica para poder como aprender cuáles son esas enfermedades que hay en esos dos espacios tan diferentes y poder después ir a terapia en un consultorio occidental a reculturizar a las personas. Se concebía que la psicopatología básicamente lo que es que las personas salen de su esquema cultural, ¿cierto? Están aculturalizadas. Entonces, que el proceso que hay que hacer no es individual y no es, digamos, centrado en las terapias digamos, detalladas de cada cultura, sino que es un proceso que tiene que ser a nivel macro, ¿cierto? Entonces es un análisis metacultural muy interesante que lo que busca es reculturizar a las personas que salieron de sus esquemas culturales. Bueno, y ya como etnopsicología propiamente hablando, digamos que los primeros acercamientos y definiciones, así como el término etnopsicología, salieron de este mexicano que es Rogelio Díaz Guerrero, psicólogo, que desde el 50 también estaba tratando de hacer estudios del comportamiento de las familias en México y del mexicano como tal, y saca, pues acá tenemos dos de sus libros pues como más emblemáticos: Psicología del Mexicano, Descubrimiento de la Etnopsicología, y El mundo subjetivo de mexicanos y norteamericanos. Todo esto nace a partir de mirar cómo son las familias de México en Ciudad de México y cómo son las familias en cierta parte de Estados Unidos, cuáles son esas características comunes y cuáles son esas características divergentes. A partir de ahí, entonces, él saca este concepto que son las premisas históricos socioculturales, es decir, no se puede estudiar un individuo sin antes tener en cuenta que está dentro de un marco cultural en donde hay un montón de premisas que han sido construidas históricamente, y él lo pone así como históricamente, por ejemplo, el judeocristianismo en México, y que o sea, no se puede, si se saca al individuo de esos marcos históricos y socioculturales, no se va a poder nunca tener una buena clínica, una buena aplicación terapéutica. Y a partir de eso, entonces, de esos estudios transculturales, también comienza a hablar de lo que son los ecosistemas conductuales y de un enfoque, un modelo integrativo biopsicosociocultural. Este señor estaba hablando esto en un momento en donde esto era totalmente novedoso y en un principio, digamos, fue muy complejo como poderlo asimilar, pero en este momento es un gran exponente de lo que es en realidad, por ejemplo, las terapias contextuales o de lo que es la psicología social y cultural, y cómo nunca el individuo y el sujeto debe estar ausente el análisis del individuo y del sujeto nunca puede estar ausente de todo lo que es la cultura en la cual está inmerso. Y por otro lado está otra, digamos, enfoque de la etnopsicología, que esta vez sale desde España, con el señor Ángel Aguirre Bastán, es monseñor, en realidad, antropólogo, psicólogo y filósofo, emérito de la Universidad de Barcelona, que pues, lo que más me sorprende a mí es que en realidad sea pues, un sacerdote, pero él propone pues, una forma de ver la etnopsicología muy interesante, porque se centra en analizar principalmente el concepto de etnia, de cómo surge ese concepto de etnia, que en realidad también surge muy similar al concepto de raza, ¿cierto? De poder, digamos, aislar las comunidades, los grupos culturales que estaban aislados, que estaban lejos, que estaban en su montaña, que estaban en su ribera, que estaban en su selva, y que crecieron, digamos, históricamente como comunidades pequeñas, siempre han sido categorizadas como etnias, ¿cierto? Y la palabra etnia pues es griega y básicamente lo que habla es de pueblo. Y él dice que la etnopsicología no debe centrarse en el estudio psicológico de las etnias, sino de la etnicidad, entendiendo la etnicidad más como el proceso en el cual las personas se adscriben voluntariamente, por un lado, pero también de manera inconsciente y de manera, digamos, cultural, ¿cierto?, impuesta, por otro,
a diferentes formas de ver el mundo o movimientos sociales. Entonces, en este sentido, este señor habla de cómo se puede hablar de etnicidad en una empresa, cómo se puede hablar de etnicidad en un equipo deportivo, cómo se puede hablar de etnicidad en un grupo musical, cómo se puede hablar de etnicidad en los nuevos movimientos religiosos, etcétera, etcétera. Y básicamente define que la etnopsicología debe ser el estudio de la identidad cultural de los pueblos, y la identidad cultural entendida como esa etnicidad. Esto da un giro interesante porque entonces esto lo que lleva es a la etnopsicología a abrirse a una gama de mundos y de organizaciones y de movimientos a los cuales estudiar, y es más o menos lo que le sucedió a la antropología también después de la mitad del siglo XX, y es que sale de ese contexto de que el antropólogo estudia lo exótico, estudia las comunidades aisladas, para venir a las ciudades a estudiarse a sí misma prácticamente. Una de las cosas, por ejemplo, de las premisas que hicieron que la etnopsiquiatría fuera a su vez como importante y a su vez también criticada, es que jugaba con el doble rol de las comunidades indígenas como grupos exóticos y aparte de eso como anomalías psicológicas. Entonces, esto dio a que la etnopsiquiatría en su época pudiera crecer, pero también dio pie a que obviamente ahí estábamos hablando de unos discursos de control político y de control social muy interesantes que se daban pues como en estas épocas. Bueno, y ya como para ir entrando como en los nuevos campos de la etnopsicología, de cómo se ha visto esa etnopsicología en este momento, la psicología cultural, sobre todo de la mano de este señor Jerome Bruner, dio un giro muy interesante a todo el esquema también que se venía trabajando desde la psicología cognitiva y desde la psicología social. Digamos que para poder entenderlo hay que entender esto de la doble psicología, que es un planteamiento que Wilhelm Wundt también desde finales del siglo XIX, era de estos decimonónicos, planteaba, pero que era de los más válidos, y era que la psicología tenía que verse por un lado con todo lo que es el proceso biológico e interno del individuo, pero por otro lado la psicología tenía que abrirse a lo que él denominaba la psicología de los pueblos, entender sobre todo los discursos de identidad nacionales. Estamos en un momento de efervescencia en donde están naciendo un montón de estados-nación, y estos discursos en algunos momentos incluso han sido usados por ciertos movimientos extremistas para poder consolidarse como identidades nacionales. Pero básicamente lo que se buscaba, digamos, con esta psicología de los pueblos era decir cómo eran los colombianos, cómo eran los mexicanos, cómo eran los rusos, cómo eran los alemanes. Obviamente, pues en este momento no podemos tener una ciencia concreta que nos pueda decir cómo son los colombianos, habiendo tantas formas de ser colombiano e incluso pues teniendo esta noción de ser colombiano como algo tan sumamente abstracto. Ya después, en la revolución cognitiva, cuando se comienza a mirar que las interacciones entre la conducta y los procesos que pasaban internamente en el cerebro obedecían a procesos más bien mecanicistas o más bien, digamos, de input y output, fue como un momento en el que obviamente la psicología pudo ahondar en un montón de problemas y cada vez más, ¿cierto? Y cada vez, digamos, los hallazgos de las neurociencias pues nos muestran muchas de las implicaciones que hay neurobiológicamente en el comportamiento, ¿cierto? Las regulaciones eléctricas, bioquímicas del cerebro nos modulan ciertas formas de ser y de percibir y de expresarnos frente a la vida, pero digamos que se queda en ese proceso tan interaccionista y tan mecánico, que fue cuando Jerome Bruner dice, no, la psicología cultural no puede quedarse allí, la psicología cultural tiene que abrirse, y se pasa, digamos, a lo que él comenzó a llamar la folk psychology o psicología popular, dándole peso principalmente a lo que era la producción de sentido y de significado de las acciones humanas. Entonces esto, digamos, que se relaciona mucho con lo que estaba sucediendo también en esa época. Estamos hablando ya de los 80, 90, en antropología, en donde también se estaba teniendo un modelo más cognitivo, un modelo más en el que se quería dar más importancia a los procesos
de relacionamiento significante, básicamente, de cómo las narrativas de las personas eran lo que realmente importaba a la hora de hacer antropología y no tanto las interpretaciones psicológicas de un investigador externo. Y bueno, toma, digamos, el eje central como la narrativa. Esto es muy importante porque en este momento hay un cambio en muchas de las escuelas de la antropología y de la psicología, y la etnopsicología comienza, digamos, un rumbo diferente, y es el rumbo del estudio de las culturas y de los sistemas chamánicos, con sistemas chamánicos, particularmente de las que hacen uso de enteógenos y de las que hacen uso o tienen prácticas de estados modificados de conciencia. Pues como para definir así de una manera muy general, por si de pronto hay personas que se han perdido, digamos, las anteriores charlas y no han tenido un acercamiento a esto de los enteógenos. Enteógenos es un neologismo, una palabra que traduce la generación de la experiencia de la divinidad interiormente. Y es un concepto que se le atribuye a ciertas plantas que han sido usadas a lo largo de la historia de la humanidad en sistemas chamánicos principalmente y religiosos principalmente, pero que también puede aplicarse a ciertos compuestos o sustancias halladas en laboratorio o sintéticas que tienen, digamos, una capacidad de producir y de generar en la conciencia esta experiencia de disolución del yo, de, digamos, participación mística, de anulación, digamos, de la identidad personal para fusionarse con la totalidad de la realidad, ¿cierto? Y que en este momento pues están siendo investigadas y aplicadas desde la psicoterapia, de algo que vamos a ver pues más adelante. Y bueno, estados modificados de conciencia, hablamos de estos estados modificados de conciencia para tratar de, digamos, de salirnos del concepto alterados. Cuando hablamos del concepto de estados alterados de conciencia, digamos que inconscientemente estamos hablando de cómo hay un estado, digamos, óptimo o bueno o que es el mejor, ¿cierto? Y que sería alterado, digamos, por estas otras prácticas. Cuando hablamos de estados modificados de conciencia, simplemente estamos hablando como tratando de quitarle esa carga peyorativa que tienen y también darle un énfasis a que los estados modificados de conciencia, o sea, la conciencia todo el tiempo está pasando por estados modificados durante el día. Pues el sueño mismo es un estado modificado de conciencia. Cuando estamos despertando los primeros 10 minutos es un estado diferente de conciencia al que tenemos al mediodía. Cuando está entrando la noche ya tenemos otros estados de conciencia diferentes. Cuando tenemos una carga de estrés, podemos tener estados modificados de conciencia. Algunas enfermedades fuertes como las migrañas pueden producir estados modificados de conciencia. Entonces digamos que estados modificados de conciencia es una cosa supremamente amplia y se tiene que ver más como un continuum, ¿cierto? La conciencia como un continuum que pasa por diferentes estados y procesos y no tanto como una conciencia normal y conciencias alteradas. Entonces en ese sentido llega este señor, Josep Maria Fericla, que es antropólogo y etnopsicólogo desde finales de los 80 y principios y todos los 90 hasta la actualidad. Se ha dedicado a investigar los sistemas chamánicos tradicionales, principalmente de las comunidades del Alto Amazonas en Ecuador, las comunidades Jíbaro o Achuar, que son una de las comunidades que más sustancias psicotrópicas o enteogénicas consumen desde la infancia. Y este señor propone entonces como una nueva forma de hacer etnopsicología. Él habla que primero tenemos que centrarnos en lo que son las categorías lingüísticas propias para poder entender si vamos a ir, digamos, a estas otras culturas no occidentales, basado un poco en la etnosemántica o en las etnometodologías, ¿cierto? Y básicamente era lo que proponía también Jerome Brunner con la psicología cultural, de darle el peso a las narrativas como ese digamos, eje fundamental del que va a salir todos los hallazgos de la psicología cultural y de la etnopsicología. A partir de eso, entonces él dice que la etnopsicología lo que intenta es como descifrar y desilvanar como la forma en la que los pueblos piensan que piensan.
Y en este sentido ya, digamos, estamos haciendo una ruptura con esa etnopsicología anterior en la que estábamos prácticamente hablando de que la etnopsicología era el estudio de la conducta y de la personalidad en un marco cultural. Este señor nos dice, no, eso es uno de los enfoques de la etnopsicología, pero la etnopsicología es mucho más amplia y tiene que, digamos, entrar mucho más a profundidad sobre cuáles son esas formas de pensamiento de las comunidades, de cómo ellos piensan que piensan, de cómo se construyen las teorías de la mente en estas otras culturas, de cómo se construyen, digamos, esas definiciones del yo también en esas culturas, si es que las tienen. Habla también, perdón, habla también de cómo entonces se debe centrar como en cómo las narrativas de estas comunidades nativas, habla él por ser, digamos, antropólogo de los que estudió etnográficamente estos grupos, y que cómo se debe tratar de descifrar los mapas de la realidad psíquica humana y cómo se elaboran esas formas de racionalidad, ¿cierto? Entendiendo las formas de racionalidad no solamente como la lógica analítica occidental, sino también como la racionalidad mítica o la racionalidad simbólica, animista, mágica, etcétera, etcétera. Entonces digamos que en este punto este señor pues da un giro y empieza a surgir una nueva etnopsicología a partir de finales de los 90 hasta este momento. También digamos otro de los aportes fundamentales de este señor es el concepto de las experiencias activadoras de estructuras. Estas experiencias, el ser humano pasa por unas experiencias biopsicológicas que son compartidas por todos los grupos humanos en cualquier latitud y en cualquier época histórica. Estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la experiencia de la enfermedad, de la sexualidad, de la relación con los padres, de la relación con las personas de su misma generación, de la relación con la naturaleza. O sea, todas estas experiencias son estructuras de la psique humana que en diferentes comunidades y de diferentes formas se van construyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que estas experiencias, que estas estructuras puedan llegar a ser, digamos, una forma religiosa concreta o una forma de relacionamiento ecológico concreto? Lo que hace esto son los procesos rituales que hay detrás. Casi todas estas estructuras se activan a partir de rituales que en las comunidades nativas o en otro tipo de comunidades no occidentales básicamente están ligados a rituales de iniciación, por ejemplo. Rituales cuando nacen las personas y se les da un nombre, cuando pasan, las mujeres tienen su primera menstruación, los hombres pasan a ser de niños a hombres y todos los procesos, digamos, iniciáticos que esto conllevan. Y la mayoría de estos pueblos, si no todos, y de estos rituales, digamos que su eje está precisamente en la modificación de la conciencia. Cómo la modificación de la conciencia entonces se vuelve, según nos explica Pericla, un mecanismo adaptógeno para poder, digamos, adaptar psíquicamente al individuo, a su entorno e incluso para poder adaptar la sociedad a toda la realidad que lo está rodeando. Entonces estas experiencias activadoras de estructuras, digamos que básicamente vienen a ser estos rituales de paso o estos rituales que en cada comunidad se construyen para poderle dar forma a cada una de estas experiencias. Resulta que en Occidente pues estamos muy desligados de esa ritualidad, ¿cierto? Digamos que ya este mecanismo adaptógeno no funciona de esta misma manera. Los rituales de paso en Occidente son pues, muy superficiales, pues, los cumpleaños número 15 de las niñas, pues, las primeras comuniones, digamos que no tienen a veces como ese poder o esa fuerza transformadora a nivel psíquico y a nivel cultural. Y básicamente este señor dice que eso sucede es porque se ha perdido el proceso de maduración mental de nuestra cultura o de nuestras culturas occidentales.
el poder hacer frente a las experiencias extáticas, a las experiencias trascendentes de modificación de la conciencia de una manera pedagógica desde la infancia hasta la adultez, ha hecho que estos pueblos puedan tener una relación con estas sustancias, con estas plantas que básicamente digamos, derivan en procesos patológicos, ¿cierto? O antagónicos hacia el sujeto. Entonces, en ese sentido, Occidente está, digamos, en un proceso de inmadurez mental, que no sabe afrontar este tipo de experiencias, no les sabe dar orden, no las sabe configurar bien dentro de esquemas culturales, y por eso tenemos, digamos, todas estas otras cuestiones que suceden en cuanto al tema de las toxicomanías, por ejemplo, o de la compulsión al juego, al sexo, al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esto me lo voy a pasar muy por encimita. Es más como el enfoque metodológico que daría la etnopsicología, que es una perspectiva EMIC. La perspectiva EMIC desde la etnografía es la que hay la que viene desde la persona con la que uno interactúa y no tanto desde la interpretación del investigador. Un enfoque interpretativo construccionista en el sentido de que lo que se está hablando en el momento y lo que se está narrando se está construyendo en ese momento y hace parte de unas formas de construcción simbólica y social. Y bueno, también se deben integrar ciertas herramientas cuantitativas que permiten, digamos, darle fortaleza a ciertos datos, pero no me quería centrar pues como mucho ahí. Para terminar entonces esta primera parte de la etnopsicología, hablando que básicamente esta nueva etnopsicología lo que nos habla es de una cartografía cultural de la psique humana que debe estar centrada principalmente en el estudio de estas experiencias activadoras de estructuras, cuando se puede ritualizar estas experiencias, digamos a nivel psicoterapéutico, promueven, digamos, la solución de un montón de dificultades mentales y psíquicas. Aprender sobre cuál es ese funcionamiento psíquico o cómo se piensan las comunidades, sean comunidades indígenas o no occidentales, tanto como comunidades pues, como, occidentalizadas, cómo piensan, cómo creen que funciona su mente, tratar de escudriñar y de descifrar cuáles son los diferentes estilos cognitivos, entendiendo por estilos cognitivos como las formas de procesamiento de la información a nivel sensorial y a nivel mental que permiten construir una realidad. La clasificación de los fenómenos mentales, las percepciones de la salud y la enfermedad, que acá ya se relaciona un poco con lo que sería la antropología médica o la etnomedicina, las formas psicoterapéuticas, obviamente, digamos, todo esto no se puede dejar de lado, y lo que son las construcciones del yo, de la personalidad y de la conducta. Entonces, digamos que de acá pueden derivar incluso muchos enfoques de estudio que pueden ser mucho más amplios de la etnopsicología. Y quería como traer unos cuantos ejemplos de lo que ha sido pues esta etnopsicología entendida, digamos, según estos últimos enfoques. El primer ejemplo de la Native American Church o la Iglesia Nativa Americana, que nace a finales del siglo XIX, a partir de un reclamo que hacen las comunidades indígenas norteamericanas, principalmente lakotas y navajos, para poder usar sacramentalmente el peyote, que era una de sus plantas, es una de sus plantas o es su planta de poder desde hace cientos, miles de años. Se tiene evidencias del uso del peyote arqueológicamente desde hace unos 6.000 años aproximadamente en esta zona, y pues en los procesos de colonización se les había prohibido a los indígenas poder consumir estas sustancias. Ellos hicieron toda una formalización, un movimiento gigante indigenista para poder usarlo de manera sacramental hasta que pudieron obtener su permiso y se consolidan ahora como iglesia. Es una iglesia sincrética que consolida, digamos, imaginarios religiosos nativos como imaginarios religiosos occidentales. Ayudó en el momento en el que se… Sí, total. Total. Sí, hay muchas formas ahí de definirlo. Y es una definición que sale de ellos mismos, precisamente. Y claro que sí.
Claro que sí. Lo interesante de este trabajo de la Native American Church es que cuando logran consolidarse como iglesia y que pueden utilizar el peyote, comienzan a realizar un trabajo de desintoxicación a partir del uso del peyote de muchas comunidades y de muchos de los indígenas que participaban de estas comunidades, ¿cierto? Eso está regado por todo Norteamérica, hasta Canadá. Hasta Canadá llega y llega también hasta el norte de México. De hecho, en México hay una reformulación de esta iglesia nativa americana, ya con cosas más propias de México, y se convierte en lo que, digamos, popularmente se ha venido concibiendo como el Camino Rojo, ¿cierto? O la iglesia, el Fuego Sagrado de Iztachilatlán, que son ya movimientos derivados de esta Native American Church. Qué bueno, para que salgas a investigar. Entonces lograron a partir de eso, digamos, bajar los niveles de alcoholismo de una manera impresionante en sus propias comunidades. Otro de los ejemplos así como claros de aplicación de la etnopsicología y de la etnomedicina se tiene en Perú, en Tarapoto, en Taquihuasi, que es un centro que es fundado por un psiquiatra francés que se fue hasta el Amazonas peruano a conocer las prácticas medicinales y tradicionales y logra, digamos, interiorizarlas y formar todo un programa también, digamos, enfocado en la rehabilitación de la toxicomanía, que tiene varias fases. En una primera se hace pues como unas primeras intervenciones psicológicas a partir de entrevistas. En una segunda se firma como un acta de compromiso por parte de las personas que van a estar para poder, digamos, respetar el proceso, que debe durar mínimo 8 meses. Y ya en una tercera se hace como la dieta, que es la parte principal, en donde se aíslan estas personas en la selva con una dieta especial a partir de ciertas plantas medicinales durante aproximadamente 3 meses. Cuando salen de la experiencia de estar en aislamiento, se vuelven, digamos, a reintegrar a un sistema también occidental, porque esto está acompañado de enfermeros, de médicos, de psicólogos, y logran, digamos, ya a partir de eso mirar si se necesita seguir un proceso terapéutico o si se puede volver a ya pues como retornar a la vida como cotidiana. La planta, digamos, de poder más usada es la ayahuasca, pero sin desmeritar también el uso, por ejemplo, del sanango o el uso del tabaco y de otras preparaciones, y es una combinación entre terapia psicológica occidental y asistencia etnobotánica por parte de curanderos indígenas amazónicos. Pues hay gente que va de Europa hasta Taquihuasi. Pues esto es totalmente local. Sí, exacto. Sí, eso es una cosa totalmente selvática y aislada, y es, digamos, uno de los caracteres fuertes de Taquihuasi, el poder estar ahí como en contacto con la selva directamente. Total. Este otro centro que se llama Can Benet Vives, que queda en España, en ese momento se me olvida pues como la ciudad en específico, sale a partir de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada y Estudios Cognitivos que dirigió Josep María Fericla, en donde él precisamente dijo, necesitamos devolverle a Occidente otras formas rituales para poder integrar esos procesos psicológicos, y a partir de lo que es la respiración holorénica o holotrópica, hace, digamos, terapias y talleres colectivos que los ha denominado talleres vivenciales para experimentar la propia muerte, y los hace de manera, digamos, masiva o personalizada, y han sido también, digamos, cuestiones que ha venido adaptando a partir de su conocimiento con indígenas del Ecuador y de Colombia, e incluso ha llevado en algunos momentos a indígenas de acá de Colombia y del Ecuador a que den sus terapias pues, de ayahuasca en un marco psicoterapéutico pues, etnopsicológico muy propio.
está el IDEA o Instituto de Etnopsicología Aplicada, no encontré imágenes de estos. Estuvieron haciendo investigaciones en Brasil, en Río Branco, con las religiones ayahuasqueras que derivaron en el Brasil, como el Santo Daime o la Unión del Vegetal, y lo que trataban de mirar era como el proceso de estas personas que llevaban años consumiendo ayahuasca habían derivado o no en procesos psicopatológicos concretos, y se dieron cuenta que el consumo crónico de ayahuasca no genera ningún tipo de, digamos, de crisis psicológica o psicopatológica, y que por el contrario estas mismas comunidades dentro de un marco religioso, el del Santo Daime, que es también sincrético entre creencias nativo-amazónicas y españolas cristianas, digamos, hacen ese enfoque terapéutico también muy orientado a la toxicomanía. Sí, hay mucha diferencia, si querés más bien ahorita, porque eso sí nos da para hablar un montón. Y bueno, ya como por último, este lugar que queda se me va el nombre, en Malasia. En Malasia es un centro terapéutico guiado por unos monjes budistas, en donde a partir de la meditación intensiva y a partir del uso de ciertas plantas que todavía se desconoce su origen, no se sabe bien qué son, parece ser una preparación de varias plantas que lo que logran es una desintoxicación masiva, y básicamente lo que hacen es un trabajo con personas en situación de calle o con personas que vienen de europeas, la mayoría que vienen de afuera, como con ganas de desintoxicar su cuerpo, principalmente de los efectos de los opioides o los opiáceos como la heroína o la morfina. Y es un trabajo fuerte, no es tan enteogénico, sino más bien de purga y desintoxicación física. Y hay otros centros que ya no son tanto psicoterapéuticos o etnopsicológicos, sino que son más bien terapéuticos, holísticos y alternativos. Aquí tenemos pues un ejemplo de ellos, que es el Aylutincuy, que queda en Argentina, en donde a partir también como de la apropiación y de la significación de las plantas, del uso de plantas psicoactivas americanas, amerindias, logran generar unos espacios ceremoniales diferentes, que también acá, digamos, en Colombia los tenemos en muchos lugares. Acá en Medellín, en Santa Elena, tenemos varios de estos centros, en Bogotá también, en Pasto, en Cali, en Caldas, en Risaralda, etcétera, etcétera. Y básicamente la planta que ellos utilizan en este momento, en este centro, es el cactus del San Pedro, que es como el tradicional de Sudamérica. Y bueno, por último, entonces digamos que la pregunta que queda abierta allí es si es posible lograr una articulación ritual y clínica del consumo, del uso de enteógenos, para construir una etnopsicología enteogénica que pueda aplicarse en estudios o en investigaciones o en proyectos de intervención psicosocial con población vulnerable en situación de calle, con población víctima del conflicto, con población que ha sido abusada sexualmente, etcétera, etcétera. Queda ahí como pendiente para posteriores estudios si esto se puede aplicar para acá en Colombia, en el marco, por ejemplo, del posconflicto, lograr también ese trabajo con las víctimas. Bueno, eso era lo que les quería compartir de la etnopsicología, y acá los dejo entonces en este momento con Juan Camilo Velázquez, que es psicólogo, máster en psicología clínica, que ha estado, digamos, estudiando, investigando todo el tema de la psicoterapia psiquedélica desde estos marcos del uso, por ejemplo, del LSD en contextos clínicos. Entonces, bueno. Gracias, Alejo. Buenas noches. Para comenzar a abordar el tema de la medicina y la psicoterapia psiquedélica, pues yo creo que tenemos que devolvernos un poquito en el tiempo, muy poquito, hacia finales del siglo XIX, cuando se estaba utilizando el hachís y otras drogas para entender, un intento de entender pues como qué era ese estado de la locura en hospitales mentales, en manicomios.
Más adelante comienza a aparecer la síntesis del peyote, perdón, de la mescalina, que es el componente psicoactivo del peyote, y el San Pedro también, por este señor Arthur Hefter. Sigue la misma línea de investigación en cuanto a que ese tipo de sustancias posibilitan un contacto con el inconsciente a manera de un estado psicótico o un estado pues esquizofrénico. Pero más adelante, a mediados del siglo XX, convergen varios eventos como son pues el descubrimiento accidental del LSD por el químico suizo Albert Hofmann en los laboratorios Sandoz, los estudios que estaba realizando Richard Evans Schultes en la selva amazónica colombiana y los estudios del doctor Gordon Wasson y su esposa en relación a los hongos mágicos y sus usos rituales. Entonces, todos estos eventos convergen a mitad del siglo XX y dan nacimiento a una nueva forma de concebir estas sustancias, ya no como posibilitadoras de una psicosis mimética, pues la posibilidad de entrar en el estado de la locura, sino como unas sustancias que posibilitan amplificar o develar los contenidos que están en la mente o en el alma. Bueno, entonces los psicodélicos, el término psicodélico es acuñado en correspondencia entre el doctor Humphrey Osmond y el escritor Aldous Huxley, y el término hace referencia a psique, alma o mente, y delos, develadora. Entonces es una sustancia que posibilita develar el alma o amplificar los contenidos que están en el psiquismo. Entonces ahí en la imagen tenemos al doctor Stanislav Grof, un hombre que ha dedicado pues su vida a estudiar el uso del LSD en contexto psicoterapéutico y que cuando llegó la época de la prohibición se dedicó pues a trabajar con estados modificados de conciencia inducidos a partir de acciones mecánicas en el cuerpo, es decir, a partir de la hiperventilación, desarrollando la técnica conocida como la respiración holotrópica. En este texto de Iker Puente, Investigación y Psicoterapia Psicodélica, en el prólogo el doctor Grof plantea: en uno de mis primeros libros sugerí que el potencial de la LSD y otros psicodélicos era para la psicología comparable al valor que había tenido el microscopio para la biología y la medicina o el telescopio para la astronomía. Mi posterior experiencia con los psicodélicos no hizo más que confirmar esta impresión inicial. Pues esta afirmación es muy fuerte en la medida pues como que los psicólogos vamos a tener una herramienta que nos va a posibilitar ampliar el contenido de lo que ocurre a nivel anímico, a nivel psíquico en los sujetos, y nos va a permitir adentrarnos en esa información y poder observar y pescar, sacar de ahí cuáles son como los asuntos que hay que atender para tener una mejor calidad de vida, los asuntos que hay que resolver. Pues nos encontramos frente a unas herramientas bien interesantes. Bueno, otra de las definiciones de psicodélico es que son catalizadores o amplificadores no específicos. Frente a eso, el doctor Andrew Wales decía que no es este un tema fácil de explicar a la comunidad médica. Los doctores valoran las drogas que funcionan como balas mágicas, que tienen acciones precisas, predecibles y relativamente constantes de una persona a otra, y que son explicables en términos de mecanismos bioquímicos específicos, no en términos de la experiencia del médico o de las expectativas del paciente. Los psiquiatras y otras personas que leyeron informes que se habían publicado sobre los primeros éxitos terapéuticos con LSD
e intentaron utilizarla como una bala mágica sin prestar atención al set, al setting o a su propia experiencia, no lograron obtener los resultados deseados. Es decir, a diferencia de las sustancias enteógenas, pues que son de naturaleza vegetal y que están articuladas a rituales de culturas, estas sustancias que aparecen a mediados del siglo XX son sustancias que son fármacos, es decir, son drogas hechas por farmacéuticas, por químicos, pero no tienen la misma forma funcional de las otras drogas, es decir, no actúan sobre sintomatología específica, sino que lo que hacen es que afectan el sistema nervioso posibilitando una amplificación de los procesos psíquicos. Entonces, de ahí que no se pueda saber qué va a suceder en una experiencia psicoterapéutica o una experiencia así con un psicodélico, pues de acuerdo a lo que estés viviendo, a los asuntos que tengas por trabajar, por resolver, estas sustancias van a llegar a amplificar eso. Entonces, frente a eso, cuando se estaban dando las primeras investigaciones, algunos investigadores como el doctor Groff empezaron a darse cuenta de que había unas características de estas sustancias que no eran tan determinantes en sí, es decir, los factores farmacológicos de la sustancia no garantizaban nada, simplemente que ibas a entrar en un estado modificado de conciencia, pero se empezaron a dar cuenta de que si estas sustancias se comenzaban a utilizar dentro de un marco, digámoslo, ritual, o un contexto clínico adecuado, donde hubiera un ambiente agradable, una música que es un elemento fundamental en este tipo de experiencias, un buen acompañamiento, una buena preparación, una delimitación de un propósito de qué es lo que vas a trabajar durante la experiencia y unas reuniones posteriores a la experiencia para asimilación e integración de los contenidos que emerjan durante la experiencia. Había altas probabilidades de que los efectos tuvieran un efecto, que los efectos fueran positivos, que tuvieran un efecto terapéutico. No es que la haya tumbado, lo que pasa es que el LSD aparece como una sustancia bala, no. No, la LSD, al igual que la mescalina, al igual que la psilocibina, la ibogaína y muchas otras sustancias psicodélicas posibilitan lo mismo, amplificar de forma no específica el contenido del psiquismo. Pero la ventaja específica de la LSD está en cuanto a la dosificación, que es una sustancia que requiere una dosis del orden de los microgramos, a diferencia de la mescalina, y la mescalina tiene unos efectos más fuertes sobre el organismo que inclusive pues, invita, a veces se pone como el asunto un poco nauseabundo, pues invita al vómito. Bueno, entonces, si bien se están encontrando resultados positivos en las investigaciones con estas sustancias, llega el LSD a la Universidad de Harvard, donde se encontraban el doctor Timothy Leary, Ram Dass, Andrew Wells, entre otros, y empezaron a experimentar en ellos los efectos de estas sustancias. Llegó un momento en el que el doctor Timothy Leary dice: este tipo de sustancias no puede estar exclusivamente en los círculos académicos e investigativos, esto tiene un potencial transformador para que cambiemos el mundo, y empieza a ofrecer las sustancias a sus estudiantes, lo que va desembocando en lo que se conoce pues como el movimiento hippie, un movimiento contracultural que replanteó los valores que estaban instaurados hasta el momento y empezó a cuestionar el actuar de su gobierno. Entonces, en vista de que la juventud se estaba revelando, que estaban preguntándose por qué estamos yendo a matar a otra gente a Vietnam,
sí, son otros seres humanos como nosotros. Empiezan también a desarrollarse los movimientos feministas, la ecología, y el gobierno no ve pues como otra forma de detener el movimiento hippie que ilegalizando las sustancias. Entonces para eso se crea la DEA, aparece una clasificación de sustancias y los psicodélicos son ubicados en la lista 1 como sustancias sin ningún uso terapéutico y con potencial de abuso. Entonces esto lo que hace es que bloquea la investigación durante aproximadamente 30 años y de igual forma pues crea mercado negro, que lo que se convierte también es en un problema de salud pública porque la gente no sabe qué está consumiendo y se sigue consumiendo pues por fuera del ámbito académico e investigativo. Bueno, ahí tenemos un par de imágenes de lo que es un contexto psicoterapéutico, a la izquierda con MDMA, a la derecha con LSD. Algo particular pues dentro de este contexto es que, bueno, como les dije ahorita, hay unos factores extrafarmacológicos que son a los que se les presta especial atención al momento pues de realizar el trabajo psicoterapéutico. Son el set y el setting. El set es como todas las características del individuo que va a acceder a la experiencia psicoterapéutica, el momento vital por el cual está pasando, cómo están sus relaciones con su familia, con su trabajo, con su pareja, con sus hijos, cuáles son las motivaciones que lo llevan a tener este tipo de experiencia, cuál es la personalidad también pues del terapeuta o los terapeutas que vayan a acompañar, si va a ser un trabajo individual o va a ser un trabajo grupal, entonces también el con quién voy a tener este tipo de experiencia, y ya el setting, que es como toda la disposición, toda la organización en cuanto a lo que se va a vivir allí. Entonces, por ejemplo, se sabe pues que acá en la ciudad se realizan trabajos de este tipo de forma pues marginal, en donde los trabajos se suelen hacer en el campo, pues en casas de campo, donde haya contacto con la naturaleza, también el trabajo posterior, es decir, el trabajo de integración que se hace, que suelen ser 1 o 2 sesiones en las que se reúnen nuevamente con la gente y bueno, nos preguntamos qué fue lo que se vivió allí. Acá es una cita del doctor Stanislav Grof, la imagen pues es Albert Hoffman con el doctor Grof. Albert Hoffman, el padre del LSD, y Grof, el padrino. Y en esta cita el doctor Grof habla pues acerca de la potencia del LSD específicamente, pero yo creo que se podría generalizar a otros psicodélicos en cuanto a lo que se puede encontrar en este tipo de experiencias en comparación con otro tipo de psicoterapias más tradicionales. Entonces, es gran cantidad de información a la cual se puede acceder a nivel biográfico, es decir, la historia del sujeto, traumas, como a nivel también transpersonal, que ahí hago pues un paréntesis como para contarles un poquito de lo que es la psicología transpersonal. La psicología transpersonal emerge a mediados del siglo XX en respuesta también, por un lado, a la llegada de muchos místicos de Oriente, pues que venían pues como con una información diferente. Occidente se encontraba en una crisis frente a los valores pues cristianos, y fuera de eso se da el nacimiento de la medicina psiquedélica, empiezan a tener un montón de experiencias que sobrepasan lo personal, que entran en el plano de lo trascendental, de lo místico, y la psicología se queda sin marco de referencia para poder estudiar esto. Entonces, la psicología transpersonal lo que hace es buscar referentes
en lo que es las religiones ancestrales, el budismo, el hinduismo, el mismo cristianismo pues desde una perspectiva mística, y las comunidades ancestrales que han tenido un uso de sustancias similares en un contexto, en un marco ritual particular. Bueno, acá imágenes pues sobre todo de investigadores de mediados del siglo XX y de la actualidad. Entonces está Níker Puente, Anne y Michael Mithoefer, que trabajan con MDMA. El MDMA no es un psicodélico, es catalogado por el doctor David Nichols como un entactógeno, es decir, una sustancia que me permite ponerme en contacto conmigo mismo, y hay otros autores pues que lo nombran como empatógeno, pues que produce empatía. El doctor Robin Carhart Harris, que es un neurocientífico que ha hecho estudios de neuroimagen de cómo es que funciona el cerebro bajo los efectos de la LSD. Y bueno, hay múltiples evidencias que demuestran que estas sustancias, aparte de tener usos lúdicos recreativos, también tienen potenciales benéficos en el tratamiento de diversos tipos de neurosis, ansiedad, depresión, alcoholismo, trastorno de estrés postraumático y en el mejoramiento de la calidad de vida de personas sanas. Además de esto, pues también se ha encontrado que, por ejemplo, el MDMA sirve para trabajar duelos, ya sea de personas que mueren, de separaciones, de pérdidas de extremidades del cuerpo, y para tratar también abusos sexuales. Todo esto, pues, insisto, pues dentro de un contexto psicoterapéutico, ¿cierto? No es lo mismo consumir con alguien que sabe lo que te está dando, que te está cuidando, pues que está atendiendo a un propósito en particular, a consumirlo por ahí en la calle o de pronto también de parche en una finca con los amigos, pues es diferente, el efecto cambia. Creo que el doctor Harris es europeo, Iker Puente es español. ¿Cómo, perdón? Claudio Naranjo, chileno, claro, ahorita está por ahí también. Ahí están el doctor Abraham Hofer, uno de los pioneros, de acá arriba a la izquierda, uno de los pioneros en el estudio de la medicina psicodélica en el hospital de Saskatchewan. Abajo el doctor Ralph Metzner, arriba Sasha Shulgin, quien fue el que trajo la MDMA al contexto psicoterapéutico. Abajo el doctor Albert Hoffman, a su izquierda Humphrey Osmond, que fue el que acuñó el término psicodélico. Arriba el químico que hizo el mejor LSD de los años 60, que en una experiencia con el LSD le dijo que estaba llamado a ser el mejor ácido del mundo. Hay un documental en Netflix que se llama The Sunshine Makers, que cuenta la historia de esos químicos. Abajo el doctor Timothy Leary y Richard Alpert, que fueron los encargados pues de sacar los psicodélicos al público. Y abajo a la derecha el doctor Timothy Leary, mientras está siendo detenido pues por la DEA. Sí, uno no sabe qué pensar frente al doctor Timothy Leary. Bueno, Claudio Naranjo abajo a la derecha, Amanda Fielding, que es la fundadora del Instituto Berkeley, que es un instituto dedicado pues a estudiar la conciencia y a cambiar las políticas mundiales en términos de drogas. Ese instituto fue fundado aproximadamente a mediados de los 90. Abajo a la izquierda el doctor David Nichols, fundador del Instituto Hefter, Hefter en honor a Arthur Hefter, quien fue el primer, pues el personaje que sintetizó la mescalina.
y es un instituto también dedicado a estudios con psicodélicos. Arriba está el doctor, se me olvidó cómo se llama, pero bueno. Bueno, arriba a la derecha, Rick Dowling. Rick Dowling es el fundador de MAPS, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, fundada en 1986. Y pues esta fundación demandó a la DEA porque estaban en ese momento intentando prohibir la MDMA, y pues a pesar de que los juicios los ganaban, la DEA seguía manteniendo su posición de que era ilegal. En esa pelea, Dowling se da cuenta de que tienen un bloqueo, si siguen entrando a debatir sobre el uso terapéutico de estas sustancias, pues a nivel psicoterapéutico, pero él se da cuenta que puede, a través de la FDA, la Food and Drug Administration, que es como lo mismo que hace el INVIMA acá en Colombia, meterlo no como una sustancia de uso terapéutico, sino como un medicamento. Entonces de ahí es que aparece todo el renacimiento de la medicina psicodélica a partir más o menos de inicios de los 90, apostándole específicamente o fundamentalmente a 3 sustancias: el LSD, la psilocibina y el MDMA. Pues además pues hay otras como la marihuana, que no es psicodélica, la ibogaína, la salvinorina, y hay muchos otros psicodélicos, pero específicamente esos 3. Bueno, ahí están pues como estos 3 institutos de los que les hablé. Y ese asunto de psicoterapia y medicina psicodélica, pues es como o lo uno o lo otro, pues o psicología o medicina, pero estas sustancias nos han traído pues o nos han invitado a la integración a la unidad por muchas vías, incluyendo ese reencuentro entre lo que es el cuerpo y el alma, entre la medicina y la psicología. Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias.